semana complicada, todavía no pudimos mencionar bien alguna de las noticias, pero ya lo sabrán, ayer hubo una fuerte represión contra los jubilados y jubiladas, un miércoles más de reclamo en contra de esta vulnerabilidad a la que expone el gobierno a los jubilados y las jubiladas, y la respuesta única que hay es la represión, palos, golpes y ataques. Eso se vio también en las imágenes en el día de ayer y ya es habitual, ¿no? Neoliberalismo y represión Sí, cierran sobre todo siempre. la jornada de ayer, bueno, la movilización de todos los miércoles de los jubilados, pero justamente en la de ayer también se sumaban trabajadores y trabajadoras de la salud, de otros organismos del Estado que han sido desmantelados, los despidos. Así que bueno, ahí, tratando de repartir gases, palos, para ver si desvían un poco la atención de lo que sigue siendo el escándalo a raíz de la estafa del presidente Javier Milei. Así es, y este día, 20 de febrero, se cumple un aniversario de otra jornada de represión. En ese caso fue aquí en la ciudad de La Plata, cuando estaba por realizarse una asamblea universitaria de la Universidad Nacional de La Plata en el Dardo Rocha, ahí frente a la plaza, y va a ser la consumación, se quiere, de justamente el neoliberalismo educativo en la UNLP. Y lo fue, en parte. Pero que ahí hubo resistencia y hubo, bueno, una jornada que quedó marcada en la historia, y de ello vamos a hablar ahora. Ya estamos en comunicación ahí por videollamada con Federico Lopardo, referente de la corriente Nuestra Patria, y que estuvo en aquellas jornadas del 20 de febrero aquí en la ciudad, el 20 de febrero de 1996, resistiendo a la ley de educación superior en la UNLP, y de esto vamos a hablar para hacer un poco de memoria que se conjuga con el presente. ¿Cómo anda, Fe, de este lado? Delfina y Sol, te saludamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Se escucha bien? Perfecto, sí, sí. ¿Sí? ¿Perfecto? Sí. Oye, no tengo que usar auricular ni micrófono, nada. No, mejor así, No, de perfecto. hecho. Fede, bueno, Vale. en primer lugar hablábamos de esto, ¿no? Como la represión y neoliberalismo son un maritaje casi no, necesario para esto, y justo un 20 de febrero queríamos traer a colación lo que fue aquel histórico día del 1996. Para aquellos que no saben, pues no es una fecha que se conozca mucho, que esté en las grandes agendas de efemérides, contanos un poco qué pasó aquel día y a qué se estaba resistiendo. Bueno, en sí el 20 de febrero es un hito en la historia del movimiento estudiantil. Y como bien te decía, fue una resistencia organizada del movimiento estudiantil, que es lo que me parece interesante para destacar. Bueno, el resultado sí fue una represión colosal, donde estuvo sitiada gran parte de la ciudad, todo el microcentro, desde Plaza Rocha hasta Plaza San Martín, y para el otro lado hasta Plaza España, y desde ahí hasta 115. Y todo eso abarcó el operativo. Inclusive hubo algunos detenidos que fue un poco más, inclusive hasta más lejos todavía. Yo me encontraba entre los 7 primeros detenidos de un total de 237, mayoritariamente estudiantes, y el otro componente era militancia popular, fundamentalmente el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, del Partido Comunista y del Partido de los Trabajadores al Socialismo, el PTS. Ese era el componente de organizaciones populares. Después estaban las agrupaciones, lo que hoy sería el Movimiento Estudiantil Liberación, que en aquella época se llamaba MURO, Movimiento Universitario de Resistencia y Organización. Estaba lo que era el movimiento de agrupaciones independientes de La Plata, donde estaba el MOESE, el AULE. Bueno, ellos también tuvieron muchos detenidos. Bueno, lo que es la CEPA, el Partido Comunista Revolucionario, me había olvidado de ellos. Bueno, bueno, en aquella época existía el Frente Grande,
Bueno, existe el Frente Grande, lo que pasa es pero en aquel momento tenía expresiones estudiantiles. También fueron parte. Bueno, y por el otro lado tenían los representantes del Consejo que decidieron estar en la Asamblea, ser parte de la Asamblea, como la Franja Morada, el MNR, el MEI, que era el Movimiento de Estudiantes Independientes de Ingeniería, y el MOI de Odontología, y la Walsh de Periodismo. Esos consejeros estudiantiles asistieron a la asamblea. El resto nos oponíamos a que la asamblea se realizara. ¿Y cómo se llega a esa situación? Bueno, el marco, el contexto que se da en el país no lo podemos desvincular de lo que fue la ola privatizadora que había en los años 90. El viejo régimen neoliberal menemista pretendía que la educación pública siguiera el mismo camino que habían seguido Aerolíneas Argentinas, YPF, los ferrocarriles, la Telefónica. O sea, estaba enmarcado en eso, en privatizar lo que hoy conocemos como educación pública. Y esa resistencia no empezó ahí el 20 de febrero. Esa resistencia empezó ya en el año 94 con discusiones, debates, de muchas asambleas, y en el 95 pasamos a la etapa de la acción. Ya nos habíamos informado lo suficiente sobre las consecuencias que tenía la educación superior. De hecho, hasta se hicieron paneles con los mismos personajes que habían escrito la ley de educación superior, que en realidad lo que hicieron fue traducir papeles que ya venían armados de Estados Unidos y se traducían para cada país. Uh-huh. De hecho, esa experiencia ya estaba aplicada en otros lugares y ya se veían que las consecuencias a la misma eran malísimas. Entonces veníamos entrando en el 95 con muchas movilizaciones, y a pesar de todas esas movilizaciones que había, incluyendo el 31 de mayo de 1995, que ahora se cumplen unos 30 años, este año, se hace el histórico abrazo al Congreso, donde se impide el acceso a los diputados que iban a aprobar la ley de educación superior. O sea que ya había un nivel de organización. Finalmente, en julio del 95 se termina aprobando, y entonces en las distintas asambleas que hay en la Universidad de La Plata decíamos, bueno, ahora tenemos que evitar que se instale en la Universidad de La Plata. En diciembre hay una reunión del Consejo Superior donde las autoridades de la Universidad de La Plata, encabezando por el ingeniero Luis Lima, pretendía alinearse a la política nacional, es decir, meter el neoliberalismo en la universidad. Bueno, en ese contexto se pone una fecha para hacer una asamblea el 15 de febrero. Los estudiantes que veníamos discutiendo y debatiendo y siendo parte, nos organizamos para estar el 15 de febrero donde iba a funcionar la asamblea del Jockey Club, para repetir la misma medida que habíamos hecho en el Congreso. No dejar pasar a los asambleístas, porque sabíamos que si pasaban y aprobaban, iban a meter el neoliberalismo con todo lo que eso implicaba. Entonces, ya lo nombré varias veces, el neoliberalismo. ¿Y qué era lo que implicaba esa aprobación de la ley? Bueno, esa aprobación de la ley implicaba, por ejemplo, que se modificaran las currículas de las carreras de grado para adaptarlas a las necesidades de las transnacionales. Esas que hoy repudiamos como transnacionales del saqueo, los que hacen la mega minería, los que hoy incendian la Patagonia, los que hacen todos los destrozos de la naturaleza. Bueno, nosotros estábamos impidiendo que las carreras universitarias se adapten a eso. ¿Qué otro más? ¿Qué otra
intención más había? Y que ahí yo me pongo a pensar en qué negociados había atrás para que, a pesar de toda la resistencia que habíamos impedido el 15 de febrero hacer que se realice esa asamblea, qué motivaba para que hubiese tanta insistencia y no bajar los brazos. Seguramente el negocio era grande, porque lo que se pretendía era justamente mercantilizar la investigación, la extensión universitaria y la enseñanza, que son los pilares justamente de la reforma del 18. Bueno, eso era eso lo que desde las autoridades veían un jugoso negocio que los llevaba o los motivaba para llevar adelante semejante emprendimiento. Sí, también en la institucionalización de la CONEAU, ¿no? También como, como Bueno, una institución. Bien. Justo iba a ver otro. ¿Qué pasaba también para el estudiante? Además de un arancel, que ya eso iba a ser restricciones. También se iban a profundizar las restricciones al ingreso, que para ese entonces solamente estaba en la Facultad de Medicina. En el resto de las facultades era un ingreso de adaptación introductorio. O sea, se iba a generalizar el ingreso restrictivo, se iba a reformar el sistema de correlativas por correlativas no solamente verticales como son en la actualidad, sino que iban a ser horizontales, es decir, para vos pasar de primero a segundo tenías que tener todo primero aprobado y así, de segundo para cursar materia de tercero tenías que tener todo segundo aprobado. Eso se llama correlativas horizontales. No eran las que, en cambio, la diferencia de las correlativas verticales son cuando vos necesitas los contenidos de una materia para continuar profundizando en esos contenidos en una materia de otro año. ¿Se entiende? Bueno, y después estaban los títulos no habilitantes. O sea, vos terminabas, ponele que habías hecho el curso de ingreso, habías podido aprobar, habías estado pagando y habías estado con ese sistema de correlativas y te habías egresado, eso no implicaba que vos pudieras ejercer, porque el título vos lo tenías que corroborar año a año en un tribunal. O sea, así estaba planteada la cosa, así estaba la ley de educación superior. Entonces, me dicen, sí, la ley se aprobó en julio, y el 20 de febrero se adaptó el estatuto de la universidad a eso. Pero fíjense que muchas de estas cosas no sucedieron. Claro, ¿qué de eso finalmente se concretó, digamos, de ese proyecto, claro, que venía en inglés y que termina siendo, bueno, con tanta resistencia, decayendo, digamos, si se quiere, en algunos puntos de los más salvajes? ¿Qué de eso quedó y que incluso lo seguimos viendo hoy en día, ¿no? En la ley vigente. Claro. No, totalmente. Ahora, yo lo que hago, lo que reparo y que tenemos que tener en cuenta es que al neoliberalismo, de la única manera que se lo frena es luchando. Eso como primer punto. La resistencia es fundamental, porque vos fijate que si no, avanzan y de otra manera van avanzando, por ahí aprobando determinadas cosas, como por ejemplo lo de la CONEAU, y en algunos lugares lograron reformar, inclusive en otras universidades avanzaron más, inclusive también con el arancel. Eso se debió a la lucha que se dio en cada lugar. O sea, el nivel de que pudieron avanzar siempre estuvo medido en función de la correlación de fuerza. O sea, cuando tuvieron fuerza. Y hoy, yo por ejemplo, en la actualidad, en aquel momento yo entré a la universidad en el año 94 y ahí mismo me incorporé al movimiento estudiantil, a la militancia del movimiento estudiantil. Y en la actualidad soy docente en la Universidad Nacional de Rosario. Y hoy el rector de la Universidad de Rosario era un militante de la Franja Morada de aquellos mismos momentos, que discutía y se peleaba conmigo en los congresos de Federación Universitaria, y hoy es uno de los que
más de las caras más visibles de los rectores que sostienen un modelo de universidad pública y con cara a una universidad popular. O sea que también tenemos victorias desde lo ideológico y desde formación de sentido. Ah, Yo, vos ahí bueno, empezabas a historizar el 95 con lo que fue ese abrazo al Congreso, el 96, pero bueno, también hay que hablar del 94 y lo que fue sí, la reforma constitucional, que ya fue todo un marco que claro, empieza a exacto. concebir a la educación no como un derecho, sino como un servicio, ¿no? Entonces ya había una estructura previa bueno, me parece que eso es lo que después, a lo largo de los años, digo, se sigue insistiendo con esas persistencias neoliberales que Bueno, pero continúan ahí. eso llevó a que todo el 94 sea de debate y de interiorización de los contenidos de la ley. Y justamente prepararnos para la argumentación, porque se la vendían como, te ponían palabras muy bonitas. Claro. Inclusive la ley, que ese artículo quedó, que podían ingresar creo que los que no habían terminado el secundario, que eran mayor de 25, dando un examen de conocimiento de los temas. Y eso está, hoy es posible que una persona entre. Eso estaba en la ley. Había ciertos caramelos para que vos entraras. Algunas cuestiones de índole popular, como por ejemplo esa, el acceso. Lo que pasa es que tenías todo el otro paquete. Claro. O sea, mientras te daban una, te sacaban 20. Ujú. Para venir un poco a qué quedó finalmente de esa ley que lograron implementar, bueno, uno de los quizás más naturalizados, me parece, en el presente, eh, digo también por todas aquellas generaciones que hoy en día siguen ingresando a la universidad y se toma como referencia que siempre fue así, ¿no? Digo, por ejemplo, pienso en el arancelamiento de los posgrados, que ya totalmente parece una normalidad, ¿no? Que sean pagos o que se ingresa a través Sí. de becas como si fuera algo normal, u otras de las cosas que vos señalabas, ¿no? Por ejemplo, la incursión de las empresas multinacionales en algunas y en varias o en todas las carreras. ¿Qué de eso persiste hoy? No, bueno, también tenés que tener en cuenta, lo que pasa es que para qué está hoy vigente, tenés que analizar universidad por universidad y después facultad por facultad. Claro. Claro. Pero, por ejemplo, hay muchos lugares que esos contenidos que antes estaban en la carrera de grado fueron reducidos y los elevaron a un posgrado. Entonces, tienen diferentes vericuetos para resolver esos temas. Entonces, y ahí son cobrados, como se dijeron, los posgrados subían. Bueno, acá en la Universidad de Rosario, si sos docente de la institución, si sos de la Universidad de Rosario, los tenés gratis. Pero el que viene de otra facultad o de otro país, la tiene Ujú. que pagar. Claro. Eh, pero igual me parece un avance un poquito más el hecho de que se le deje a los docentes que son de la misma casa hacerlo de forma gratuita. Bueno, fue un gran avance el ingreso irrestricto, pero bueno, Bueno, después me acuerdo, bueno, en el caso acá de La Plata con medicina, que siempre ha sido una facultad muy, muy compleja, porque bueno, con la conducción de lo que era la hoja de roble, bien, bueno, ingresos muy expulsivos y demás. Pensaba en esto que señalábamos, los carteles de las aulas o señalíticas de la facultad eran de farmacéutica, Romens, por ejemplo, ¿no? Y ahí te bueno, das cuenta, bueno, la intromisión, que también hace a la formación del profesional, qué perfil estás haciendo, si un médico para el pueblo, al servicio del pueblo o al servicio de las empresas, ¿no? Que era un poco la discusión que se claro. sigue tratando de dar, ¿no? No, pero eso era obsceno, estaba todo mercantilizado. Bueno, te agradezco que lo hayas sacado porque justamente el ingreso a medicina fue lo que a mí me movilizó en el año 94 para involucrarme en la militancia universitaria.
Si bien yo ya tenía una militancia en la escuela secundaria y relacionado a los derechos humanos, lo que me llevó a involucrarme en la universidad fue justamente el curso, una vuelta que iba caminando a la Facultad de Ciencias Naturales por Avenida 60 y cuando estoy llegando ya veía que había humo, cuando estoy llegando veo que hay ruedas prendidas a fuego. Eso era absolutamente novedoso, no existían esos escenarios en la Argentina hasta, bueno, existieron en la década del 70, pero te digo, hablando ahí en los 90, todavía no se había llegado, ni siquiera se había llegado al movimiento piquetero. Recién empezaba el movimiento de los jubilados con Norma Pla, que hacían hechos de esas características que eran llamativos, que rompían con lo tradicional, y que transgredían las normas de la legalidad. Y bueno, ahí había ruedas prendidas a fuegos cortando calle 60. Digo, ¿qué pasó acá? Porque en ese momento, con la ingenuidad que tiene un chico de 18 años, dije, se viene la revolución. Y bueno, y cuando entré a la facultad empecé a buscar información y como no la encontraba, yo dije, no puede ser que ninguna agrupación de acá dice, y ahí con otros estudiantes dijimos, tenemos que armar nuestra propia agrupación. Y así arrancamos. En ese momento con La Raíz, que después pasó a ser el Frente Natural. Desde el año 94 hasta el año 98 fuimos a La Raíz y a partir de ahí fuimos al Frente Natural. Ahí, a la par de esta conversación, estamos viendo imágenes de lo que fueron esa jornada, algunos de los archivos que quedaron, digo, para quienes están viendo esos videos, para ir graficando un poco de lo que fue ese 20 de febrero de lo que estamos hablando hoy. Como decía también Federico, bueno, el año que viene se cumplen 30 años de lo que fue el 31 de mayo, que también hay una entrevista que pueden encontrar en internet hablando de lo que fueron esas jornadas en particular del 31 de mayo. Pero bueno, 20 de febrero, y mencionábamos algo más también al principio del programa, que pasó un día como hoy, pero mucho, mucho antes, en 1950, que fue el nacimiento de Raúl El Boli Lescano. Así que también muy vinculado, ¿no?, a lo que estamos hablando, a lo que fue previo, pero fundamentalmente la resistencia a estos proyectos de saqueo. Así que te queríamos pedir también unas palabras, una reflexión, algún comentario que nos tengas para dejar con respecto a lo que fue la militancia y el trabajo del Boli, vos que lo conociste tanto. Bueno, ahí en esto también te agradezco la mención, porque bueno, en sí para mí es mi comandante y mi referente en la construcción política. Y un ejemplo indiscutible, o sea, una vida dedicada a la revolución, un ejemplo de lucha y un maestro en transmitirte la conciencia y la importancia de la lucha, por un lado, y de la solidaridad internacional contra todo pueblo oprimido, que también era uno de los principios que el Boli transmitía. Y en eso me parece brillante y digno de ser homenajeado. Tal cual. Bueno, me quedaban algunas cosas más que en el tintero en cuanto a lo que habían dicho, que el neoliberalismo y represión van de la mano. Eso es así porque el neoliberalismo lo que va haciendo es descentralizando el Estado, pero hay una cosa que no descentraliza y que justamente fortalece y gasta fortunas en eso, que es el aparato represivo, porque no puede avanzar en la descentralización, en los cierres de las empresas, en las privatizaciones, sin el aparato represivo. O sea, cuando y en ese contexto vamos a poner las personas, ¿no? Menem presidente, Luis Lima presidente de la universidad, y teníamos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento era Dualde, y que él fanfarroneaba con que tenía la mejor policía del país.
con Piotti y con Klosic, Piotti era el de seguridad, ellos se jactaban. Sin embargo, ese día mostraron que el aparato represivo de la dictadura militar se mantenía intacto, porque el lugar donde llevan a todos los compañeros, donde me llevaron a mí, entre los 7 primeros detenidos y el resto de los 237 detenidos, fue en un ex centro clandestino de detención. Utilizando autos sin patentes, utilizando personal de civil sin identificación alguna, y los primeros sometiéndonos a leves torturas, pero que no dejaron ser, como arrodillarnos en charco de agua, tirarnos todas las cosas, ¿sí? Decir que era febrero, pero todos los que estuvieron primero estuvimos con toda la ropa mojada, todo el momento de detención, y con mucho apriete psicológico, con manejos de armas en los alrededores nuestros. O sea, no gatillaron, pero sí hicieron los ruidos de cargar las armas. Uh-huh. O sea que eso vivimos los primeros. Creo que después cuando se fueron entrando, llegó un momento que fue más relajada la cosa. Pero al principio, yo en algún momento pensé que estábamos jodidos uh-huh. por la situación, porque no estábamos blanqueados como presos. Y bueno, la aparición de los organismos de derechos humanos no fue casualidad, tampoco tiene que ver con que también por ahí nosotros éramos más jóvenes y no tomábamos dimensión hasta que después salimos, pero los organismos de derechos humanos inmediatamente llegaron, y es más, fíjense la dimensión de la represión, que por primera vez en democracia se hiere un pañuelo blanco, que era el de nada más ni nada menos que el de Bonafini. Se hiere con sangre mediante, cuando fue un avance de la movilización que pedían por la liberación de todos nosotros que estábamos presos adentro, no sé si fue con el escudo o con un palo, pero le pegaron en la cabeza de Bonafini. Uh-huh. Sí. O sea, eso me parece que marca una dimensión, y además fíjense en las imágenes que la represión es adentro del bosque, atrás de la cancha de gimnasia, por donde está la cancha estudiante también. Uh-huh. Fue una represión de grandes magnitudes y realmente se vivió un estado de sitio. Uh-huh. Sí, ahí a la par estábamos viendo justamente imágenes de EVE, de lo que fue ese momento y también de lo que fue esa cacería, ¿no? en el bosque de acá de La Plata. Fede, te agradecemos por el tiempo, por la conversación. Queríamos también que quede este material cargado en el YouTube para poder seguir hablando, discutiendo, poniendo en conversación lo que fue esa jornada del 20 de febrero, pero que tiene que ver en sí mismo con una historia de resistencia ante el embate del neoliberalismo en la educación, así que nos parecía importante en este aniversario. Te agradecemos mucho por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo. Y éxitos en este hermoso programa que vienen realizando ya desde hace un tiempito. Gracias. Muchas gracias, Fede. Acá seguiremos. Hasta luego. Federico Lopardo, militante que estuvo en aquella jornada, mismo lo decía, uno de los primeros 7 detenidos de aquella represión del 20 de febrero del 96, cuando en la Universidad Nacional de La Plata se intentaba instalar la Ley de Educación Superior, que lo hicieron con la votación de, como señalaba él, varias organizaciones como la Franja Morada, obviamente el rectorado a cargo de Luis Lima, pero también otras organizaciones que en los 90, bueno, ahí nadie se acuerda, ahí todos resistieron en Carlos los 90. Saúl era parte de un partido que también fue cómplice en su momento. Pero bueno, estaba viendo que la retaguardia, que ayer lo mencionamos porque estaba cubriendo el juicio del intento de magnicidio de Cristina,
también está cubriendo los juicios Sí. por los delitos de lesa humanidad cometidos en un 60, que era Hmm. también lo que hacía referencia a Fede, Sí. de bueno, muchos de esos hijos de desaparecidos y desaparecidas habían sido torturados y habían pasado por ese centro Ujú. clandestino de detención y exterminio. Sí, así que bueno, ahí quedará el recorte por si alguno se perdió alguna que otra parte. Quédense porque queda la última hora de ATP, muchísimo contenido y además el ganador, la ganadora del sorteo de un vinilo de la tinta cultural, así que yo que ustedes no me muevo.